he estado buscando una serie de sentencias y de frases que hacen lo que ponía ahí, que es hackear la mente. ¿Qué significa esto de hackear la mente? Bueno, vamos a empezar por ahí, ¿no? Vosotros sabéis que ahora está muy de moda esto de los hackers y de los ordenadores y los virus y tal, ¿no? Bueno, cuando ocurre un hackeo en un ordenador, lo que ocurre en realidad es que el sistema queda colapsado, se para. Y cuando el sistema se para, digamos que ya no puede seguir funcionando. Entonces, cuando hablamos de hackear la mente es utilizar algo o un elemento que haga que ella misma se pare. ¿Qué es lo que nos interesa? No porque sea la mente la culpable definitivamente de todos los problemas, sino porque encontrar la forma para pararla o detenerla en un momento determinado es lo que nos falta al ser humano. Encontrar algo para parar la mente. Entonces, esto no es nuevo, ¿no? El hecho está en que en los estudios de Advaita lo que hacen justamente es utilizar el mismo lenguaje mental, digamos, los ciertas formas mentales que entren en nosotros y que desde dentro consigan que se pare. Es un sistema que se ha utilizado por mucho tiempo y es lo que estamos utilizando ahora. Es el hecho de entrar dentro con el mismo lenguaje de la mente y ahí dentro hacer que se detenga. Esto en la rama informática tiene un nombre. Se llaman troyanos, que seguramente habéis oído hablar de los troyanos. Los troyanos viene lógicamente de Troya, que Troya tiene una historia muy peculiar, ¿no? Y es que había un hombre en Grecia que era París, que se enamoró de una mujer del rey de Troya, y entonces, como el amor no podía ser, lógicamente porque París era griego y ella era troyana, y ya estaba comprometida, pues lógicamente aquel París decide ir a invadir Troya. Se encontró que Troya no era cualquier cosa, Troya era Troya. Entonces, claro, con los troyanos no se podía meter así como así. Y entonces hicieron la guerra entre el mar y tierra y aparentemente los griegos perdieron. Entonces, como se vieron imposibilitados de poder seguir la batalla, les dejaron un regalo, que fue el famoso caballo de Troya, que lo dejaron en la playa y se marcharon. Y se quedó ese famoso caballo de Troya, digamos, como elemento ahí, ¿no? Y los troyanos cogieron el caballo y lo metieron dentro de las fortalezas de Troya y empezaron la fiesta por la victoria de la guerra. Y resulta que cuando estaban todos en la fiesta de la victoria, de las entrañas del caballo grande aquel, salieron los troyanos y atacaron desde dentro. Y acabaron con los troyanos. Perdón, salieron los griegos de la barriga del caballo y acabaron con los troyanos. Y así se ganó la batalla de Troya. Entonces, desde entonces, hablar de la informática de un troyano es, y digo bien, es permitir que algo entre en tu ordenador, permitirlo, porque no es cualquier cosa, es permitirlo, no puede entrar cualquiera y sabotear, sino dejarle que entre de alguna forma extraña, y desde dentro, una vez que se ha ejecutado, el troyano empieza a invadir todo el sistema. ¿Qué quiere? Bueno, pues los troyanos quieren muchas cosas. Cuando ya ha entrado el troyano y ya se ha metido, puede querer la información de tu ordenador, puede querer bloqueártelo, o como la última treta, que es bloquearte los datos tuyos personales y pedir dinero de rescate, que es lo que se pide ahora. Pero esto es un sistema que a nosotros nos viene bien porque para la mente hay un sistema exactamente igual que los troyanos, que es entrar dentro con un tipo de lenguaje que la mente no puede disolver. Entonces directamente queda bloqueada. Es entrar a través de la única método que podemos entrar en nosotros, que es la propia mente, y bloquear. Entonces, ya hay, y ya había desde hace mucho tiempo, sistemas como el Zen, que tienen un lenguaje que es el Koan. El Koan es ese sistema que entra, suelta el elemento y te quedas como...
¿qué significa, no? Por ejemplo, esa frase que está ahí es un koan, ¿no? El segundo exacto en el que ves aquello. El segundo exacto en el que ves aquello que siempre estuvo allí. El segundo exacto en el que ves aquello que siempre estuvo allí. Es como a la mente le hace tener que... ok, no se puede coger rápidamente como cualquier otro concepto. No se puede trabajar inmediatamente como cualquier otro elemento. Necesitas ponerle una atención. En el momento en el que le pones una atención, como la frase tiene su media vuelta, entonces la mente empieza a buscarle una salida, un análisis, como siempre ha hecho, un razonamiento. Como no da, al final termina en un bloqueo. Los koanes se dicen que cada uno tiene su propio lenguaje de koan. Hay uno que da más para unos que para otros. Entonces cuando uno encuentra un koan que de repente, ahí llega el punto en el que se bloquea. Pues el Advaita en realidad es una serie de textos y una serie de informaciones que son como un lenguaje en el cual entra dentro de nosotros como si fuese cualquier otro elemento mental, pero cuando entra, ahí clac, clac, la mente tropieza. No puede con eso. Entonces lo que hemos hecho a partir de ahora es poner una serie de frases, una serie de elementos, que no son koanes, pero son los elementos del Advaita que utiliza comúnmente para que se bloquee. Entonces estos textos, estas frases son sacadas normalmente, ahora no han sido sacadas, extraídas directamente de los libros, pero sí que he intentado acomodarla para que nos podamos entender ahora en referencia a lo que hemos dado hasta este momento. Cuando dices un bloqueo de la mente, cuando hay ese segundo instante, ese segundo exacto, que te das cuenta de algo y te bloqueas tu propia mente, ¿sí? Es cuando tienes que anular esa mente, es cuando te sale el ser, cuando te sales tú no. con la conciencia, ¿no? El bloqueo, en la parada mental, ocurre para dar un silencio a la mente. Nosotros normalmente no vivimos en silencio porque dentro de nosotros siempre está el análisis y digamos, la charla mental. Entonces, cuando hablamos de un bloqueo, es el primer paso antes de que pueda salir, de que pueda aparecer el soy. Pero no significa que va a aparecer. Pero puede aparecer. Pero es más acomodado a que pueda ocurrir. De hecho, todos tiran hacia el silencio para que en el silencio pueda ser. Pero no es una cosa segura ni fija que vaya a ocurrir. No es pero así. si tú tienes un troyano que actúa desde dentro y te bloquea la mente en ese momento, Sí. ¿vale? Que eso que dices es el koan, ¿no? Como lo quieras llamar, Sí. es cuando dices, ¡guau! Es cuando bloqueas la mente, cuando te das cuenta o quieres intentar entender, no entiendes, es cuando te abandonas, ¿no? ¿Soy? Eso sí, el abandono ocurre, no hay más posibilidades. Se han acabado las posibilidades. Bueno, no hay más. Te puedes quedar en ese bloqueo y estar ahí, permanecer en ese bloqueo y Exactamente. no avanzar. Puede ser que te puedas permanecer en ese estado de silencio, lo cual es, bueno, anormal ya de por sí, porque no es lo normal en nosotros, tener un silencio. Exacto. Pero un silencio mental, podéis tener una meditación. Un silencio mental podéis tener con un koan, o un silencio mental podéis tener... Pero la aparición del soy es una cosa que solo va a ocurrir por el mismo soy. O sea, el ser solo se es cuando el ser se presenta y entonces te sientes que tú eres. Que es una cosa diferenciada, Sí. ¿vale? Una cosa es el silencio que tú puedes provocar y otra cosa es el ser apareciendo, que eso no va a corresponder. Bueno, de hecho, vamos a ir viendo qué es lo que puede corresponder y qué es lo que no. Ahora vamos a avanzar, ¿vale? De alguna forma, este silencio puede ser unos primeros pasos, ¿vale? Unos primeros pasos para ir a descubrir el ser. Normalmente, no es que haya pasos para que llegue al ser, pero lo que sí es cierto es que cuando hay mucha agitación mental y mucha estructura, o sea, mucho yo en actividad, no puede presentarse por distracción simplemente. No, porque o hay una cosa o hay otra. Exactamente. Si tú tienes una estructura, mucha estructura mental y mucha agitación mental en movimiento, lógicamente no tiene cómo hacer presencia de nada, porque esa estructura está en actividad, está en ebullición. Entonces, claro, ¿qué se propone? Pues intentar vaciar tanto la agitación mental como la estructura
para que entonces en ese silencio haya más posibilidad de que el interruptor pase a ser. Y nos acostumbremos también a ese silencio. Claro, de hecho, las personas que más experiencias pueden tener de lo real, sí que están más acercadas a un silencio. Pero luego, cuando tienes una experiencia de ser, allí puede ser que tengas nuevas instrucciones, nuevas formas, nuevas... ¿Sabéis? Esto ya no es una cuestión de que... ¿Cómo seguir después de eso? No se puede. Es lo que va a pasar ahí. Lo que tú vas a aprender, lo que tú vas a percibir, las comprensiones que vas a hacer en el tiempo de lo real. Todo eso es una cosa que va a ser totalmente aparte. Pero es verdad, y eso sí lo digo, que mientras hay agitación mental y mientras hay estructura fuerte, la que todos tenemos de mecánicas limitantes y todo esto va a distraer constantemente nuestra atención. Y la atención no debe estar distraída justamente si queremos lo real, porque si está fuera, no está en lo real. ¿Vale? Bien, vamos a empezar con la primera, que dice: no soy el cuerpo. Es una de las frases fundamentales que preguntaba, por ejemplo, Nisargadatta, nada más entrar cualquier persona antes de entrevistarse con él. Le decía: ¿tú entiendes claramente que no eres el cuerpo? Y si le respondía sí, entonces tal vez le permitía quedarse. Pero si le decía, ah, no, dice, tú necesitas todavía otros medios. La primera cosa que tenemos que entender es que el cuerpo es el medio de estar aquí en la vida, pero no ser el cuerpo es el entendimiento de que el fondo de mí no es esto. Y es uno de los principales descoloques mentales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las cosas las estamos haciendo en función del cuerpo. La mayor parte de nuestras acciones las estamos haciendo en función del cuerpo. Entonces cambiar esto hace una variación en la vida total. Y permite que entonces empieces a moverte en función de otra cosa, aquello que no puede que no sepas qué es, pero que sabes que no tiene que ver con el cuerpo. Eso te quita de sufrimientos, dolores y demás asociados justamente al cuerpo. Eso te quita de trastornos asociados justamente al cuerpo. Porque tú entiendes que es la herramienta de movimiento aquí, pero no le das ni más importancia ni menos importancia. Es como tal una herramienta. Como la boca la podemos utilizar para masticar y comer, es un elemento que está el cuerpo en nosotros para desplazarnos y movernos por la vida. Pero no es lo que mi realidad es. Y nosotros, dentro de este entendimiento y dentro de la Advaita, intentamos constantemente apuntar aquello que es lo real. Y ya entonces tenemos que decir, no soy el cuerpo. Ahora vamos a otra frase, también de Nisargadatta, muy común, después de no soy el cuerpo. Soy no nacido. Esto es otra rotura mental, porque en nuestro entender común y corriente está el hecho de que hay un nacimiento y por lo tanto también habrá una muerte. El hecho de decir no soy nacido significa que ya no me puedo posicionar en la vida como persona que nace y como persona que muere, sino que está en algo mucho más allá de esto. Por eso al decir soy no nacido, ya le estoy dando un carácter de eternidad y de infinitud. Por lo tanto, el soy no nacido es una frase con una rotura mental total. Y ahora, aunque la podamos nombrar, llegar a la comprensión de ella es fundamental, es enorme, es gigantesca.
tanto en la de no soy el cuerpo como en la de no soy nacido, hay un entendimiento mental muy hondo, muy, muy profundo. Y esto es lo que primeramente Nisargadatta mantenía. Este hombre tenía esa postura que le veis ahí. No es que tenía esa postura, sino que a veces, cuando venía una persona a hacerle una pregunta, por ejemplo, sobre una cuestión del mundo, o una cuestión de la vida, fijaros, él cogía y levantaba la mano y la pasaba así, y se agarraba la oreja así. Y decía, ¿qué necesidad tenéis vosotros de dar la vuelta con la mano a media cabeza para agarrar la oreja cuando podéis hacerlo así? Entonces, esta vuelta que haces así para agarrarte la oreja es lo que estás haciendo con la espiritualidad. Le estáis dando más vueltas de lo que realmente es, que es sencillamente ir directo a lo que es. No seguir en las apariencias, por muy espirituales que sean y por muy maravillosas que sean, todo es una vuelta. Lo real es una única cosa. Lo real es lo único que tienes que apuntar. Lo real es lo único que te tienes que poner la atención. Vete directo. No merece la pena darla. Que es cada vez que cualquiera le preguntaba cualquier cosa común de la espiritualidad. Él siempre hacía, y volvemos ahí. Nosotros recuerdo, tengo una imagen con Patricia, en un vídeo de otro hombre por ahí que es Moji, y que este hombre hacía una especie de medio broma que a nosotros nos parecía terrible por lo que era, ¿no? Decía, es que claro, vosotros me estáis hablando de una cosa y queréis que yo os responda a esa cosa. Pero es como si yo os dijese, mira, para abrir aquí, estando aquí, para abrir aquí, tenéis que ir, dar la vuelta hasta la calle de enfrente, coger el autobús, marchar 3 paradas, bajaros, cruzar la acera, volver a coger otro autobús y venir hasta aquí. Y cuando vengáis hasta aquí, camináis, entráis por la puerta y estaréis aquí. Si estáis aquí, ¿para qué tenéis que hacer toda la vuelta para volver a estar aquí? Si ya sois, ¿para qué hay que dar toda la vuelta para ser? Si sois. El hecho es que no nos damos cuenta. Y el no darse cuenta ya es otra cosa. Pero eso no significa que no seamos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y para darse cuenta, tal vez sí, tenemos que partir un poco esa estructura mental y hacer detener la agitación. Pero para eso. Pero no para ser. Porque ser, en sí mismos, ya estamos siendo. O sea, que eso es la eterna cuestión, ¿no? ¿Cuál? Pues que... Pues eso que te dicen que tú ya eres Dios, Claro. que tú ya eres, pero es que no te sientes así. Entonces, ¿cuál es la vía? Si es que hay una vía para... Sí, porque realmente, por lo que parece y por lo que parece que es estar aquí. O sea, el camino es para estar aquí. Pero tú coges cualquier otro camino para llegar aquí. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué se debería de hacer para poder, pues eso, hackear de alguna manera, entrar dentro de la mente y hacer tal destrozo que le acabas dando la vuelta a la mente? Pero... Ante esa pregunta, la respuesta suele ser la misma siempre. Es decir, bueno, llegas. O sea, tienes que tener una reflexión que normalmente no se tiene. Porque esto, por ejemplo, esto del soy no nacido, es que te entra un agobio solo pensarlo, ¿sabes? Y está muy bien que te entre el agobio, pero claro. Es que en el fondo es,
si nosotros no llegamos un poco a la profundidad de lo que están diciendo estas personas o estas sentencias o estos, digamos, sabios, es porque no le colocamos una suficiente atención, que sea suficientemente concentrada para poder hacer un profundo cambio. En una ocasión tuvimos la oportunidad de hablar en la cual decíamos que las personas normalmente nos movemos cuando las experiencias son profundas. Ahí está. Cuando las experiencias son profundas era porque uno se concentraba suficiente en ello, sea igual que sea mala o que sea buena, pero se concentraba la atención suficientemente en ello como para hacerla pirar, y no una cosa superficial. Entonces, si nosotros queremos hacer una variación, tenemos que empezar a ser profundos, no superficiales, porque superficial es lo que hemos sido siempre. Es profundidad. ¿Y la profundidad qué es? Es sostenimiento en la atención, en las cosas que realmente son. Que estas frases, que aparentemente suenan, no se queden en una superficie, sino que se hagan pesadas, profundas, hondas, para que tengan su base de mantenimiento y de sostenimiento en la cual empezar a girar. Tenemos que conseguir hacer que tengamos un centro gravitacional, un centro de gravedad en el que nosotros no salgamos de soy. Pero claro, es muy complicado porque soy esto, soy aquello, soy más allá. Entonces el camino sería en negativo, no es en positivo. Pero es muy importante saber qué eres. Si quieres empezar un no soy esto, no soy lo otro, debes también arrancar en que eres un fondo. Lo que hay que anular es lo que no eres, que es toda la película mental que está por encima, el velo. Pero por ejemplo, esto ya es en negativo. Soy no nacido. ¿Sí? No soy el cuerpo. O sea que el camino que se está mostrando aquí verdaderamente es de hecho, los koanes parece que están siempre en la negación. Para negando, La parte del velo. limpiando la casa es cuando salga algo. No añadiendo cosas bonitas a la casa va a salir lo que no merece la pena de la casa. Es que a ser no le puedes añadir nada. No, le tienes que quitar a lo que tienes ahora algo, ¿no? Añadirle nada porque nada es atribuible a ser. Eres. Y todo lo atributo que le puedas poner es simplemente un atributo falso, porque lo estás limitando. Y a lo que es no se limita, porque es todo en sí mismo. Entonces todo aquel atributo que le podamos poner a ser es limitante. Siempre es limitante. No, de hecho, por eso yo no estoy nada de acuerdo en, pues ya sabes, todas estas bueno, corrientes de tú eres luz, tú eres, no eres nada. Pero no que no lo seas, ojo, que lo eres. Es porque no te ayuda a ti. Porque a tu mente lo que le gusta oír es eso. No Exactamente. Es que no lo seas, es que no te hace ningún favor que te lo digan. Exactamente. Una vez tú llegues ya te das cuenta que eres la luz. Pero de momento... Pero de parte de cero no tienen ningún conocimiento sobre ese tema. Es igual que le digan soy no nacido como que eres luz, porque no entienden nada. Tienen que ver, evidentemente, es que sí, como no estés un poco en un camino de aprendizaje sobre esto, es que ya te pueden decir que eres o no eres, es que realmente no entiendes nada, te quedas embobado. Bueno, sí que es verdad que esto no es muy normal tampoco, Por este eso, tipo de... exactamente, es exactamente. Lo que es más normal es lo otro, tú eres luz, tú sacas la... Bueno, claro, que está muy bien, oye, pues está muy bien. Para lo que tenga que ser. Pero tampoco nos sirve de mucho, porque te puede servir en ese momento, pero claro, esto es algo más profundo que decir que yo... Claro, son parches, son parches. Claro, evidentemente. Son parches. Es que pones, claro, si se supone que tienes que salir de todo esto, pues si le pones más cosas bonitas, más chuches, no te vas a querer ir de aquí. Porque esto está muy guay. Yo soy luz. Yo estoy de acuerdo con ello, porque sobre los 90 hubo mucho la moda de tú eres luz, tú eres tal, o tu persona te dirá lo que tienes que comer. Ojo, según estés preparado, porque entonces te puedes llenar de chuches. Vale. Eso por un lado. Y luego, he hecho una asociación cuando he leído Soy no nacido. Yo recuerdo cuando era niña que al nacimiento se le decía muchas veces las abuelas, ha dado a luz. Ha dado a luz. Alumbrado, ha dado a luz. O sea, es como que has traído a alguien a la tierra, al sol. Pero no se hablaba de nacer cuando yo era niña.
Pues ha habido un cambio de léxico también. Sí, 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 sí. Sí, ¿verdad? Sí. Alumbramiento, Sí, el alumbramiento, sí. Ahora no, claro, ahora de nacer, Yo hemos nacido recuerdo todos. eso, es decir, es que tu abuela ayudaba hacia la Es que cartera. hoy en día no hay alumbramiento, solo hay cesáreas. La cosa ha cambiado. Bueno, la mayoría. No, un 98%. Sí. Anda que no. Clarísimo. Ahora no hay nacimientos espirituales, son todos No. cesáreos. O sea, hoy en ¿Sabes día espirituales, ¿sabes? alumbrar se ha convertido Estoy en una... programado hasta eso. Salen de patada, ¿no? Espérate. Que Bueno, si me metes vamos. en los in vitro ya ni te cuento. Oigo. Es otra historia, ¿eh? Madre mía. Las in vitro ya ni te cuento lo que hay ahí. Uf. O los que no quieren nacer por el mito y mueren. Eso es, así. Aquí tenemos otra frase, otra sentencia, que también hace que las cosas nos parezcan un poco extrañas, ¿no? No tengo nombre y aunque me llames, no me conoces. complejo. Qué buena, ¿eh? Buenísima. Buenísima, porque no me Es muy conozco real, yo. ¿eh? Claro, claro. No sé, muy buena esta frase. No tengo nombre porque lógicamente mi identidad no es esta, por mucho que me puedas poner... Pero además tampoco me puedes conocer. Porque cuando me conoces en realidad, eres tú. Te conoces el día. Entonces no puedes... Por eso pone no tengo nombre y aunque me llames, no me conoces. Bien, perfecto. Pero esta frase no es para afirmarla. Es para aplicarla. Es una aplicación mental que nosotros debemos poner. Porque a cada elemento, a cada persona que nosotros vemos, aunque sepamos quién es, por el nombre, ni tiene ese nombre, ni conocemos lo que es. De hecho, es una pasada porque para nosotros la gente es el nombre con una cantidad de virtudes. Es tal, y sus virtudes o no, pero es el nombre principalmente. Y los objetos. Todo está nombrado porque lógicamente la mente tiene que nombrarlo para poder utilizarlo. Entonces las personas nos nombramos porque de esa forma les podemos etiquetar. Hubo una vez, no sé si te acuerdas, estando en Brasil, que hubo un momento en el que pasó algo y hablamos con esto del lenguaje y nos llegamos a plantear qué hubiera pasado si ninguno de nosotros supiera hablar, porque no tienes el conocimiento. ¿Te acuerdas que nos planteamos mucho tiempo? Ostras, ¿cómo estaría la mente? Que posiblemente estaría colapsada de emociones, pero estaría bastante más limpia, porque en el momento en el que etiquetas, la mente chupa y salen un montón de cosas, de palabras, pero cuando no hay nada, claro, si tú miras esto y no le pones nombre a nada, ¿sabes lo que queda? Bueno, Quedas tú, Sí. porque no hay nada, es así. Sí. Pero también es verdad que no había una adaptación social como la que No, tenemos. pues no. bueno, Porque... Pero bueno, según para qué quieres que te diga. Claro, ahí está. No podemos decir que eso haya Pues hecho la quizás que evolución. estuviéramos mejor ahí en el silencio y la observación. Claro. Vosotros tenéis que pensar que nosotros tenemos un elemento que es el cerebro, el razonamiento. El razonamiento tiene varias estructuras que las hemos visto un poco por encima. Una de las estructuras es el hecho de asociación y etiquetado básico, que es el hecho de, pues, el color verde para una planta o el color blanco para las paredes, por ejemplo. Ese es un razonamiento que hacemos básico. Pero tenemos una cosa dentro de ese razonamiento que es el hecho de darle posesión a las cosas. La planta es verde, es mía. En el momento que le meto esta asociación, es mía, o me pertenece, o todo eso significa que estoy yo apropiándome. Y a la vez que me estoy apropiando, que no tiene ningún problema apropiarse, pero a la vez que me apropio, me separo. Porque es mío y no tuyo. Me apropio y por lo tanto me separo de ti. Y ese es el problema del yo en realidad. Que no solamente es él, sino que tú no eres. Y hace la separación.
Entonces, cuando nos separamos, montamos las fronteras. Cuando montamos las fronteras, montamos las diferencias. Cuando montamos las diferencias, entramos en discusión. Cuando entramos en discusión, entramos en guerra. Entonces, el problema está en eso. En que en una parte del razonamiento mental tuvimos el ahankara, que es la posesión, que es el yo mismo, y el yo mismo, cuando yo decía me pertenece, es mío, hace la separación. Y ahí empieza todo. Y lo que pasa es que todavía no ha habido nadie que te explique el funcionamiento de... Porque, por ejemplo, lo que ahora estás diciendo es un paso muy, muy lejos ya de una persona que ya conoce el lenguaje, ya tiene sentimientos de posesión. Claro, o sea, claro. Si tú quieres ahondar en esto, verdaderamente es que te vas a la metafísica. Porque, ¿qué es la mente? ¿Dónde está? ¿Y qué estructura tiene? Es que no conocemos la estructura de la mente. O sea, hemos hecho virguerías con la mente y con los conocimientos, les hemos dado la vuelta y esto y lo otro, y somos alucinantes, inteligentes, pero realmente la estructura no la conoce nadie. Entonces, si a una mente virgen que nadie tiene, no sabes ni cómo es, pero ya le has añadido el lenguaje, vale, y lo que trae el lenguaje, ya estamos totalmente corrompidos. Es que el hecho de intentar, es lo que decimos muchas veces, hablar de este tema lo corrompe, porque yo ya estoy, mi mente está totalmente podrida, es que, Sí. pero claro, tengo que intentar llegar a algún lado, por eso yo también, el tema de los koanes me parece alucinante, porque te rompe la estructura, pero no sabemos cómo funciona la estructura. Entonces, claro. Para hacer un estudio de por lo menos algo sobre la mente, antiguamente tenías que meterte dentro de la espiritualidad, porque no había otra cosa que pudiese explicar algo Pero sobre la eso. espiritualidad tampoco va mucho. No, pero te montaba, ya te tocaba como la parte diferenciada de ti, la mente y tal. La psicología, al entrar, lo hizo a medias, y lo hace a medias todavía. ¿Por qué? Porque la psicología solo advierte en la psicología el sujeto y los objetos, pero no mete en ningún momento conciencia. Ese no tener la conciencia como un elemento fuera de sujeto y objeto nunca permite que se pueda tocar algo más que el sujeto y el objeto. ¿Pero qué es la conciencia? Ahí está. Por lo menos tienes la presencia del ser que está ahí. La conciencia es la estructura que da la fuerza a todo, tanto al sujeto como al objeto, y que los integra. Pero eso es una creencia. ¿Dónde está la conciencia? El problema está, sí, ¿dónde está ¿y por qué sujeto y objeto no es creencia? Bueno, lo hemos hablado muchas veces. O sea, si partes de la base, ¿qué tienes? Un sujeto, sin volvernos locos, porque claro, siendo muy realistas dentro de todo esto, solo sé que hay un sujeto que soy yo, hay un objeto que está ahí fuera, o sea, todos los objetos, y un espacio temporal donde está sucediendo todo esto. Pero eso, No sé nada más, no hay más nada. pero es que ni tan siquiera eso sabes. Bueno, pero Porque si eso es la creencia. Percibes eso. Pero hombre, si esto es una A ver... Esa es la creencia. No, claro. Es lo que muchas veces. Vale, o sea, esto es una creencia también, pero dentro de la creencia que parece un poco verdad... No, Porque, pero justamente es la creencia separada. En la creencia que no es separada, percibes la conciencia porque es el elemento que integra todo. Sujeto y objeto y espacio. Bueno, sería el objeto, o sea, el sujeto sería esa conciencia misma. No, Que ve esto. no es el sujeto, es el sujeto, el objeto y el espacio. Todo. Es que no hay nada más, solo hay eso. Por eso Pero no tienes que añadir la conciencia, porque ¿dónde está? es conciencia. No, porque la conciencia es algo que no está, ¿no lo ves? Claro, porque es todo. Pero eso es creencia ya. Claro. Pero lo que yo te digo no. ¿Por qué? No, porque es lo único que hay, es que tiene que ir por ahí. Claro. La solución tiene que estar por ahí. ¿Pero qué es, Empezando por ahí. qué es lo único que hay? Estás tú, que tampoco es que yo esté, pero lo único de verdad que hay, esto es puro Kant, que claro, Sí. solo existe, o sea, si yo tengo una verdad que, vamos a decir, me voy a ir a lo más básico, estoy yo, vale, hay algo fuera, vale, y todo esto está pasando en un lugar, y yo, ahí ya. Lo demás es especular, no hay nada más, todo es creencia. Hay una cuestión que en Advaita es total, es decir, la puerta está abierta o está cerrada. ¿Es correcto?
Puedes percibirla abierta o puedes percibirla cerrada. Exacto. Pero depende del lado donde estés tú. Puede ser. Pero ¿está abierta o está cerrada? No tenemos otra opción. Pero aquí ya... No, Pero tú le dices lo que te digo. sí, pero ¿no? Que la respuesta es, ¿está abierta o está cerrada? Porque cerrado es así, y Sí, abierto es así. sí. Y no hay más opción. Pues si ahora está así, pues diría que está cerrado. Si está así, está abierto. Pero ahí ya has metido tú una cualidad al espacio, una calidad. Cuando no le das calidad al espacio o al objeto, es cuando todavía todo está intocado. Intocado ¿Y por qué nadie. significa eso? Pues que no En ha este- habido una mente que empiece a valorar qué pasa con eso. Con el sujeto, con el objeto y con el espacio. Ahí está. Existe la puerta o cerrada o abierta. O no hay puerta. Pero es que hay mente. Esa posibilidad es la única que nos queda. Está la puerta o abierta o cerrada. No puedes tener una puerta. O una cosa o la otra. O no hay puerta. Es que no hay puerta. Ahí está. Es que no hay puerta. La percepción es que yo con la mente puedo decir normalmente, dibujo la puerta abierta o cerrada. Pero al quitar la mente, no hay puerta. Claro. Esa posibilidad en psicología no es percibible. No se toma en cuenta. Porque no se estructura. Porque no hay estructura. una posibilidad de no ser observador. Claro. Sin embargo, en el Advaita hay la posibilidad de no ser observador. Y entonces no va a haber una percepción como la habitual. A esa posibilidad de no ser observador, el que diga puerta abierta, puerta cerrada, sino que ni tan siquiera se sustrae la propia persona misma, en ese momento ya desaparece el espacio, desaparece la persona, desaparece la puerta y finalmente se queda ¿en qué? Eres. En la única cosa que se llama, por la par de algún nombre para entender mentalmente, conciencia. Cuando no queda nada. Ya, pero ¿quién llega ahí? A ver. No es llegar. Estamos hablando de un abstracto total. ¡Claro! No estamos hablando de un papel, porque si hablamos de un papel, estamos hablando de una cosa limitada. Estamos hablando de una cosa infinita, eterna. No se puede hablar de una cosa eterna en algo que está estructurado. Es que puedes estar ahí percibiendo, pero es que llegar ahí... Que no hay llegar. Es que estás... Pero es la forma de Sí, hablar. pero Que tú estás... percibes Exactamente, Pero tú lo exactamente. percibes continuamente que estás ahí. Continuamente no. Continuamente no. No. Hay momentos en los que sí te los percibes. A ver, no Tú es... percibes que estás con más presencia, pienso yo, ¿eh? O al menos yo, ¿eh? Percibir es un hecho también que está aquí. Sientes. Pero a veces dices, bueno, ¿de verdad estoy aquí y estoy así o es mi mente? Es que cuesta mucho también distinguir a veces, ¿o no? ¿Qué es la parte que cuesta? A la mente. Vosotros estáis yendo a la búsqueda de la percepción, a la búsqueda del llegar. No es esa parte en la que consta, es la parte de lo que hablábamos antes, es la de sacar la limitación. No es el hecho de llegar a algo, es sacar la limitación. Cuando nosotros estamos poniendo elementos como estos, lo que estamos haciendo a la mente es justamente eliminarle radicalmente la limitación. Es lo que hacemos continuamente. Sí, exactamente. Pero porque no le hemos dado profundidad. Es que Hay momentos en que se es. muy poco. Pero Claro. hay momentos que se es. Pasa es que nos da tanto miedo que otra vez volvemos a meter la mente. Ostras, no nos creemos. No metes la mente. Claro, da tanto No miedo hay que metes la momentos. mente, luego Vea que no hay momentos. Los estáis haciendo vosotros. No, Al yo decir, creo hay que tú momentos, crees que percibes mismamente las estáis haciendo. Sí, ya que sí. Al decir que hay momentos, los estáis haciendo. Cuando no hay nada que hacer. Sois. Vale, pero- El problema, vale. el problema está en ese limitante. Pero Vale, pero nunca salgáis de la opción de soy. ¿Por qué? Porque si salís de la opción del soy, estáis en el ego. Que es, yo soy esto. Y por momentos soy aquello. Pero hay determinados momentos que sabes que eres. Hay determinados Eso momentos... solo lo sabe ella. Sí, hay determinados momentos en los que, Solo lo sabes tú. Dices, has eliminado suficiente como para encontrarte, Eso es. reconocerte. Pero no llegas a Y estado... eres el aire que sabe el globo. Eso es. Eso es. Ese ejemplo Eso sí. en el cual, siendo la estructura del globo,
te das cuenta y percibes que eres el aire, aún estando en la estructura. Percibes que no eres un nacido y percibes que no eres un cuerpo. Esa expansión que no es ni expansión, es siempre así. Pero nosotros hemos agarrado la percepción de la estancabilidad en el cuerpo, en el nacimiento, en el tiempo y en todo eso. Y en el espacio. Pero ¿por qué muchas otras? Vale, sí. Vamos a seguir. Sí, bueno, sí. Vamos, porque todavía Sí, va a dar de más. Este es otro de los elementos normales. Soy el testigo inmutable del porvenir. Al poner la palabra testigo, Esa frase está mal, es un engaño. ¿por qué? Hombre, está claro, ¿no? ¿Por qué? Porque Está claro. Porque no se puede. ¿Por qué no se puede? La mente no la es Ah, vale. una paradoja esto. Por eso está hecha para fallar el sistema. ¿Qué porvenir? No hay porvenir. Para la mente hay un porvenir siempre, hay un tiempo. Pero cuando hablas de un testigo inmutable, inmutable es imposible. Estamos mutando constantemente. La única cosa que tiene que ser inmutable es algo que no conozco hasta ahora. La mente no puede conocerlo. Evidente. Pero fíjate qué curioso que seguramente si nos leemos esta frase uno por uno, sin escucharnos los unos a los otros, cada uno entiende una cosa. Porque yo entiendo una cosa diferente. Hasta por eso no. ¿Y cuál es tu entendimiento? Bueno, mi forma de entender, lo que tendrá mil significados la frase, es que yo soy el testigo inmutable, que no se inmuta por nada de lo que pasa y de pasar el porvenir por delante. Y todo. Yo mi inmutable me quedo así mirando. Soy el testigo. ¿Pero Pero ya es una paradoja. ¿Quién tú? Bueno, se supone que lo eterno. El testigo que no se inmuta ante nada. ¿Y el eterno cómo sería? Bueno, pues eso que llamamos conciencia o el ser. Y ahí vamos. Pues ahí está. Ahí está. Cuando colocas esta frase y de esta manera, te colocas en el testigo. Y a la pregunta de ¿quién es el testigo? Es en la que te caes. Es que Claro, pero el porvenir es que no hay porvenir. No hay porvenir. Con lo cual no tienes que Pero ser testigo de también, nada. pero la pregunta que rápidamente haces, bueno, ¿y quién es el testigo? es que ¿Quién es el testigo que es capaz de ver pasar el porvenir? Y que no se inmuta. Nadie. es que claro, Es que eres nadie es que- realmente, ese es el tema. y eres todo. Que eres la nada. Pero claro. Pero ese testigo, ¿qué es? No es nada. Ese testigo, Ese es el problema. ¿qué pasa con él? Porque soy el testigo. No estoy diciendo que puedo ser, que voy a ser, que seré. Soy el testigo. Te obliga a mantenerte en tu inmutabilidad de soy el testigo, por lo tanto soy. Pero ¿no crees que añadiendo cosas a lo que ya eres no te haces ningún favor? No, Ningún favor. que igual te ayudará. Claro, es que Ningún favor. ¿quién- Pero la mente con decir conciencia no es suficiente. Con decir soy no es suficiente. Claro, pero cuando tú dices soy testigo, también puedes decir soy guapo, soy alto. Entonces, ya estás poniéndole, ya no eres. ¿Sí? Ya no eres, porque estás enfocándote en... Pero la mente entiende testigo como qué. Como observador. Claro. La mente entiende testigo, la mente, Sí, entiende testigo como un elemento Protagonista. observador Evidente. que estando detrás de todo, inmutable, ve pasarlo todo. Claro, pero esta frase entonces es así. Claro, entended que es un Eres, elemento... no eres testigo. Claro. Veremos una como esa también. Tienes razón en el sentido de que no le puedes poner ninguna adjetivación. Evidente. Ni tan siquiera observador ni testigo. Pero la mente necesita Sí, claro, eso sí. recoger el lazo Continuamente de todo. para empezar. Entonces estas frases koanes van a alcanzarte el silencio. O van a buscar tu silencio. El que no llevas. Digamos. Es que claro, la mente, con todo lo que lleva dentro, tiene respuesta a todo. Por eso hackear la mente
lo que intenta es que no haya posibilidades. Pero y aún así busca entenderlo. Es que es muy difícil. Claro que busca entenderlo. Claro que busca entenderlo. Y cuanto más analítica y razonativa es, más busca. Pero porque su naturaleza es responder a cubrirte las espaldas. Como cuerpo y como persona. No, y que la mente tiene su zona de confort y no quiere salir de la Cubrirte zona las de espaldas quiere confort. Claro. tu No, claro. estabilidad. No, claro. Y entonces busca todos esos elementos para eso. Entonces, te está protegiendo, pero a nosotros no nos está realmente ayudando. Bueno, al cuerpo sí. Al cuerpo A los intereses del cuerpo sí. puede ser que sí, pero ¿cuántas veces hemos metido la mente en un elemento cualquiera y hemos atentado contra el cuerpo? Soy el testigo inmutable del porvenir, al cual, ante mis estados, es mi refugio. Y ahí está. Esto es Volver siempre al... Esto es un diente de león. Sí. Cuando sopláis un diente de león, sabéis que al final se queda lo que habéis visto antes. ¿Os acordáis? El símbolo del diente de león es esto. Es lo que da vida a todo eso que está ahí. Es el testigo, ¿no? Es el testigo. Mientras que lo que está ahí, que no da para ver el testigo, son los estados. Y los estados son todos los elementos que están cada vez que un yo se mete. Cada vez que digo yo voy, yo soy, yo tengo, yo me muevo, todo eso son estados que hacen que mientras haya estado no se perciba lo real. Lo que da vida a los estados. Entonces con los estados hay que ser muy radical. Muy radical. ¿Por qué? Porque nosotros lo que conocemos de las personas son estados. Y cuando nos dirigimos a las personas, nos dirigimos a los estados. Mejor dicho, nos dirigimos a un tipo de estado que queremos encontrar en la otra persona. Pero cuando la otra persona se gira y cambia, o cuando yo giro y cambio y me coloco en un estado diferente, el que sea, claro, vosotros no estáis hablando conmigo como realidad. No lo habéis hecho. ¿Estáis hablando con quién? Con el estado. Y hay que diferenciar muy bien esto y ser muy, muy radical en esto para empezar a entender que hay siempre un fondo soy y hay unos estados. Y lo que se está moviendo alrededor son estados. El soy es inmutable. Y muchas veces te vas dirigiendo a los estados y te tienes que dirigir a los estados como estados, no como son. Entonces, ¿cómo? Para entenderlo mejor hay que dirigirse en los mismos estados. ¿Cómo? Para entenderlo mejor. Siendo soy, hay que en los estados de la expresión o de cosas así que se expresan, estar como a igual, como un espejo o algo así. Es que es muy difícil. Si tú realmente eres, rápidamente te sientes el estado, perdón, te sientes el ser mismo de la persona en la que te encuentras hablando, de la otra persona. Porque es tú, eso, lo mismo. Pero normalmente lo que vemos es una diferenciación. ¿Y eso qué le indica? Que yo tengo un estado y veo un estado. Y cuando yo estoy hablando con otras personas, sean cercanas o sean lejanas, sean conocidos o no, lo que estoy diciendo es estados. Funcionando con estados. Y encima, tenemos que entender que no es uno, sino que son muchos estados. Por lo tanto, cada vez que hablo por teléfono con vosotros, puedo hablar con quien yo creo que hablo, o con
a saber quién. ¿Me entendéis lo que quiere decir a saber quién? Porque yo no conozco ese estado, que es como otra persona. Pero es muy importante no para juzgar el estado, sino para entenderlo. Porque muchas veces marcaríamos a una persona de por vida cuando es un estado lo que está viviendo en ese instante. Y no es un error intentar ir un poco de samaritano y todo esto. Con los estados. Intentando entender que son estados de los demás. Yo hablo por mi experiencia mínima, pero como tú no te como no te crees el centro de tu universo y trabajes a partir de ti, ¿Sí? por mucho que tú intentes fuera ir a arreglar el mundo, Sí. puede que es verdad que te vayas dando como colchones, ¿vale? Para no irte dando golpes, pero si tú eres incapaz, bueno, yo hablo por mí, si yo soy incapaz, porque yo soy incapaz, a día de hoy, o sea, yo lo reconozco, yo no soy nunca, esto es un desastre total, absoluto, o sea, es así, ¿vale? Yo no voy a mentir, es lo que hay. Y si yo no trabajo en mí, o sea, si yo no veo ese estado, si yo soy incapaz de tener un estado de, yo qué sé, no sé, de tristeza X, que podía tener hace unos días, ¿vale? Y me tumbo en la cama y digo, Dios mío, pero si yo sé que esto no soy yo. Y notas dentro, y no sabes ni cómo lo haces, y te voy a volver loca, esto es una esquizofrenia. Te cierras los ojos y dices, pero a ver, vamos a escuchar, ¿qué es esto? Y te estás ahí un rato y llorando por dentro la persona y gritando y con su historia. Es terrible separarte. Yo creo que ya intentar entender que el otro viene con su... Es que no, yo creo que no puede ser. Porque primero tú tienes que hacer tú para poder entender al otro. O sea, yo ¿entiendes? en ningún momento he dicho, entiendo perfectamente, y en ningún momento he dicho que haya que hacer algo. Bueno, al menos comprenderlo. Yo lo que he dicho es exactamente que es una cosa muy diferente. Yo no he dicho que haya que dirigirse a los estados. Yo lo que estoy diciendo es que la representación que tenéis de vosotros hacia los demás y los demás hacia vosotros son estados. Pero, Si se comprende, pero los demás, en el fondo, no es que no te debieran de importar, pero tú no vives con los demás, tú vives contigo mismo constantemente. sí. Y si eres incapaz de separar esos estados de ti, no vas por ningún... O sea, digamos, es lo que te decía, da la sensación que vas como un poco de remilgado de las religiones. ¡Ay, quiera al otro y entiende que eres luz y que no te preocupes, vale! Pero es que eso no sirve. Pero en verdad, de corazón, si uno hace profundidad, hace hondura y se mete, los estados son observables. Sí, pero... Y los estados no solo son observables, son reflexivos cuando llegan. Y no porque tengas un esfuerzo que hacer, sino porque la profundidad en la comprensión que has hecho, los ves salir. Y ves y te das cuenta de no ser el estado. Y la capacidad de volverte en el presente y vivir desde el presente. Pero no es una cosa que tú tengas que esforzarte como una guerra. Bueno, yo lo intento hacer no por una tontería de voy a meditar, porque quiero ser buena persona. No, es pura supervivencia. Porque ya uno está harto de sí mismo ya, estás harto de verdad. Sí. Y te das cuenta que es... Llegas a algún lado, porque llegas a algún lado siempre, pero es terrible, porque tú eres constantemente, todo el día, estado 1, 2, 3, 4, 5. Jamás eres tú el real. Jamás. Entonces, en el momento en el que te intentas separar de ese estado porque te está haciendo daño, o porque estás ya más que harto de ti mismo, porque estás harto de ti mismo ya. Sí. Es que estoy harta ya. Sí. Es casi como una locura, es casi como... Es casi sentir una esquizofrenia, porque no sabes lo que va a pasar, qué va detrás de ahí. Y detrás de ahí es maravilloso, pero despegar eso, ¿sabes? Déjame que te diga sobre eso.
Normalmente se dice dentro de las Advaita y dentro del budismo y dentro del Zen, dentro de todos, es que hay un espacio entre pensamiento y pensamiento. Corto, pequeño. Un espacio que no nos damos ni cuenta. Pero ¿qué pasa? Ellos anuncian, por los trabajos realizados de comprensión y de silencio, que la conciencia puede ser elevada suficientemente como para que entre pensamiento y pensamiento se pueda percibir. ¿Y qué pasa con esas personas? Que lo tienen tan en la superficie que cuando empieza el estado, antes de arrancar el estado, la misma conciencia alumbra. ¿Y qué hacen? Permiten que pase el pensamiento. Pero es que yo creo que esa gente mayormente lo que tiene es otro estado. Es un estado que se llama estado de paz o estado de control, que controla al otro estado que no te interesa. Pero eso no es el ser. Nadie ha hablado de ser. No, ya, pero eso no Lo que es... estoy diciendo es que la mayor parte de nuestras preocupaciones en la vida son estados. Siempre son estados, no hablo de ser, son estados. Y la única forma de control de estados, o el momento del control de estados, es traer la conciencia para que te permita en un momento dado darte cuenta de quién eres tú en realidad y en el entendimiento de tu realidad, no hablo más que en el entendimiento de tu realidad profunda, permitir que el pensamiento pase. Porque cuando le preguntaban a Nisargadatta, por ejemplo, sobre ¿pero tú no tienes deseos? Claro, pero no los tomo. Eso es un abandono. No los tomo. Eso es un abandono. Eso es un abandonarte. ¿Es un abandono? Literalmente, es abandonarte ser. Pero, mira, ¿sabes qué? Pero esa frase... Es un abandono. ¿Eh? Es un abandono de la persona. Dilo, ¿Eh? dilo. No, que sigue así. Pero es que esa frase de Nisargadatta está errada. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes nada en la mente, no hay ningún deseo. Entonces, no, Nisargadatta, no. Tú tenías un estado X de conciencia que todavía veías pasar los deseos, pero tú tenías la capacidad de no cogerlos. Pero existe otro estado en el cual no hay deseos. Sí. Vale, quizá él estaba en ese punto de control, Exacto, ojalá llegáramos ahí, exacto, pero hay otro estado que no hay nada. exacto. Entonces, cuidado, porque Tienes todas estas razón, personas tienen sus estados que bajan, que suben, tienes razón. y no siempre están ahí. La cosa es que hablan. O eres o no eres. No, que es que no hay término medio. O eres o no eres. Pero en no ser, o sea, en estado de inconsciencia, existe el estado de darse cuenta, que es el hacer conciencia. Hay una diferencia entre, lo explicamos al principio, hay una diferencia entre soy consciente y hago conciencia. El soy consciente es cuando tú eres. Y ahí no hay más que hacer. Ya está, no hay más que tocar, no hay más que vivir, no hay más que nada. Pero está el hacer conciencia, que significa que intuyes con tanta profundidad la realidad que tú eres, que la aplicas al momento, al instante. ¿Cómo sería la frase? O soy consciente o hacer conciencia. ¿Qué sería? A ver, repite otra vez. Que la primera parte es que mientras soy consciente, soy. Y no necesito más ser. Pero la otra es hacer conciencia, que es, tengo tan intuida mi realidad por experiencias de la conciencia, de soy consciente, tengo tan intuidas esa realidad, que lo practico al instante. Hombre, claro, no es lo mismo hacer el amor que ser el amor, Exacto, evidentemente. pues la misma cosa. Pero claro. Pero es muy importante que para hacer conciencia has tenido tus grandes ser conscientes, que te permiten hacer conciencia. Entonces, que haya un elemento constantemente en ser consciente, no lo sé, depende de ser, de su propio ser. Pero se tiene primero que hacer para ser, para llegar a ser. No se tiene primero que hacer ni nada por el estilo. Porque todo es dependiendo de lo real. No hay nada porque no hay diferencia en lo real. No hay diferencia en la acción y en la no acción, y en el ser y en el no ser. Porque nada deja de ser consciente. Pero depende de lo real, ya estás poniendo otro elemento. Que hay alguien que dice sí, este no. Depende, has dicho, depende de lo real. ¿De qué depende? Lo real
Lo real se desvela Sí. cuando se desvela. Pero no, porque lo real ya es, ¿no? Pero está velado por Maya. Maya por la mente. Y todo esto sigue siendo... Consciencia. no, sigue siendo algo que está, es un cortocircuito, porque lo que estamos hablando tampoco tiene sentido. Porque si es, ya es. Entonces no se tiene que velar ni desvelar porque ya no... Exactamente, ahí vamos. Claro. En que otra de las estructuras de la Advaita es, si estás caminando, camina, o del Zen. Si estás comiendo, come. ¿Por qué te vas a molestar más? Pero ese grado es muy elevado. Elevadísimo. ¿Pero me entendéis lo que quiero decir con esto? Porque ahí está la estructura en la que eres y está la estructura en la que haces conciencia. Que es una conciencia tan intuida que está constantemente en ti. Pero esa conciencia a veces da miedo también. ¿Miedo por qué? Sí, a ver, una cosa concreta que para mí lo enlazo con esto exactamente, ¿sabes? Y yo ahora he llevado 2 o 3 días con un poco de estado de ansioso interiormente y estoy tranquila. Entonces me vino a la mente una persona muy querida y pensé, a lo mejor voy a verla. Ayer estuve fatal, me dejé fluir, pensé, bueno, estoy nerviosa, pues estoy nerviosa, punto. Me despreocupé, quité el pensamiento y tal. Entonces, fluyendo, hoy esa persona me ha llamado y me ha dado una mala noticia. Entonces, yo esto ahora lo puedo vivir desde una tranquilidad y aceptación, pero hace 30 años moría de miedo cuando lo notaba, de joven. ¿Y qué me quieres preguntar con eso? Que a veces ese fluir o esa intuición o ese dejarte llevar te da miedo. Porque no sabes a dónde te lleva. Vivir el presente da miedo. Porque no lo vemos como sorpresa, lo vemos como incertidumbre. Exacto. Entramos en la duda. Pero es que quieras o no, solo vives el presente. Entonces, lo ves con miedo porque le pones pensamiento. No porque no vaya a ocurrir, porque lo que va a ocurrir, va a ocurrir. Igual. Es porque al ponerle un pensamiento, y si pasas esto, ya empezamos a hacer el miedo. No, y salimos de la zona de confort, de donde estamos acostumbrados, y guau, pasará. Exacto. Pero el presente es todo sorpresa. Es todo incertidumbre al mismo tiempo. Y eso va a ser así porque es lo único que vivimos. Presente. Pero según la frase, si ante mis estados soy es mi refugio, si estás en el soy, ya no hay estado. Exactamente. Si estás en el soy, no habrá No hay nunca estado. estados. Y si intuyes el soy, te refugias. Si tu intuición de soy es muy grande, el refugio es constante. Por eso puedes enfrentarte a cualquier cosa. Porque soy es una cosa que va a ser siempre y que no participa de estado. Pero Entonces ese intuito es enorme. Sí, pero es lo que decíamos algo, ¿cuánto rato, cuánto tiempo permanecemos en ese soy? En ese estado de soy, porque no es un estado, es soy. Porque ¿Cuál? es que soy no es estado, es soy. ¿Cuánta profundidad le podemos dar? Dejar la puerta abierta que corre mucho aire. ¿Sí? A tu madre. ¿Sí? ¿Cuánto rato estamos? ¿Cuánto le dedicamos? Pero si eres, ya le dedicas. Es que si le dedicas, Es estás que poniendo tú- la mente, estás poniendo el pensamiento, estás enfocándote. Exactamente. Y si te enfocas ya no eres. Exactamente. Si Estás te enfo- creando el pero- estado del enfoque. Pero si te enfocas, es porque tú, fluyendo, lo haces. ¿Sabes? No es una cosa que tengas que hacer. Es una cosa que necesitas por ti. Por eso cada uno está en su momento. ¿Entiendes? No es que sea un elemento que haya que hacer, sino que ha creado un centro en el que gira constantemente a su alrededor. O sea, yo no voy por hacer algo o por conseguir algo, sino porque lo que me motiva, lo que me gusta, lo que me llama, lo que me activa, lo que me mueve,
es eso, y le doy profundidad por ello, no porque lo tenga que hacer. Por eso no hay una búsqueda como tal espiritual. Lo que hay es una necesidad que desde dentro ya mismamente la propia conciencia incorpora. Un anhelo. Sí, pero el anhelo, cuidado porque te hace buscar. Claro, y entonces Te hace estamos buscar, en pero el- yo no estoy hablando de un anhelo que te hace buscar. Entonces, Hablo estás en un estado. hablo de un centro de gravedad en el que tú te mueves. Todos nosotros tenemos centros ahora en los que nos movemos, no nos engañemos. Yo me muevo, hay personas que se mueven con un centro en la familia, hay personas que se mueven con un centro de gravedad en torno a la imagen, hay personas que se mueven con un centro de gravedad en torno a la política o a lo que sea. Hay personas que se mueven con un centro de gravedad ser. Y su aplicación en la vida es soy. Porque, como hay centros de... Porque ¿entendéis perfectamente lo que significa tener un centro de gravedad en la familia? ¿Verdad que sí? ¿Y aquí? Tener un centro de gravedad en la familia. ¿Verdad que sabes lo que significa? Sí, claro. Que todo, la importancia está ahí. ¿Verdad? Sí, sí. Y todo por lo que te puedas mover, por todos los esfuerzos y toda la cosa, Gira alrededor. está ahí. Pero no porque sea un esfuerzo o sí, sino porque de ti está hecho eso. Pues hay un centro en el que es ser. Y todo lo que se mueve alrededor de ese ser es soy. Sí, Soy. pero es... Que no hay un pero, Ya. porque no vais a buscar nunca Ya. nada por hacerlo. Claro, Ya, claro, ya. pero es lo que Pero te es algo decía, todos los que días, estás ¿no? en los estados y te refugias en el soy, pero una vez que si te refugias de verdad, es que eres, ya está, no hay estados. Es que cuando No hay estados. es que al refugiarte Claro, lo ese es haces. el tema que no nos refugiamos. El hecho de refugiarte lo haces por un solo motivo, y es que te das cuenta de que todo lo que no es me está perjudicando. Al darte cuenta que hay un yo perjudicado, un yo estado, rápidamente vuelves a una raíz, que soy. Y esa raíz soy, termina con todo. Con todos los estados. ¿Por qué? Porque si soy, no hay estados. ¿Y qué hace con los estados? Los disuelve. Pero claro, tener una raíz soy, un foco primordial como soy, no es de todo el mundo, y además de eso, no es que no sea de todo el mundo, sino que no podéis buscarlo. No podéis buscarlo. Porque está dentro ya. Está dentro de vuestro destino, pero no podéis buscarlo. Pero sí hay que sentirlo. Que no podéis hacer nada. Está dentro de vuestro destino. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero cuando sabes que estás en el soy, Buscarlo es dirigirte. Tenerlo en el destino, lo hemos hablado nosotros, es que tú avanzas y te lo encuentras. Es la hoja que se deja llevar por la corriente, punto. Ya está. No hace nada la hoja por No, llegar al mar. No, se deja llevar. Y si se queda pegada a una pared, o a una roca, o una que sea, No se el sabe. agua lo llevará después cuando crezca el Sí, es que en el nivel. fondo es divertido. Es que ahí está. mañana vamos a jugar. Ya. Claro. Pasa es que luego después cuando ponemos la mente y sufrimos, ya está, ya las has probado. Al poner la mente en pensamiento entra el sufrimiento.